tenido para que estemos considerando esto, ¿verdad? Vamos a avanzar. Aquí les voy a presentar una nueva estructura. Si todos están viendo aquí, vamos a hablar de las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Estas funciones trigonométricas inversas, jóvenes, funciones trigonométricas inversas, vamos a calcular las derivadas utilizando la regla de la cadena. Para estas funciones especiales son las trigonométricas inversas. Entonces, nosotros vemos acá que sea u igual a g de x, es decir, una función diferenciable. Entonces, mire que tenemos acá la derivada con respecto a x del seno inverso de u, esto es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado por la derivada interna. Y la derivada interna, ¿quién es? La derivada del argumento, la derivada de u con respecto a x. Esa es la derivada del seno. Mira, aquí tengo la derivada del coseno inverso. Entonces, mire, derivada con respecto a x del coseno inverso de u. Esto es menos, mire, 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado por la derivada, que es la que está aquí, la derivada de u, ¿verdad? La derivada interna, ¿verdad? Con respecto a x. Entonces, si ven ustedes, la seno inverso y la de coseno se parecen. Lo único es que el coseno va con un signo negativo. El coseno va con un signo negativo, la derivada del coseno. Ahora, mire lo que está pasando acá. La derivada de la tangente inversa es 1 sobre 1 más u al cuadrado por la derivada interna, que la derivada interna es d de u sobre d de x, que es la derivada de u. Ahora, vamos a ver la que es parecida, es la cotangente inversa. ¿Sí? Aquí tenemos la cotangente inversa. Entonces, la cotangente inversa, aquí miren. Entonces, lo que vamos a tener acá, jovencitos, con respecto a la cotangente inversa, es, la cotangente inversa, es que vamos a tener acá cotangente inversa de u es igual a menos 1 sobre 1 más u al cuadrado por la derivada interna de u. Pero ahora viene la parte interesante. Si se dan cuenta, esta la cotangente con la tangente son idénticas. Lo único que cambia aquí la cotangente es el menos 1, el signo, ¿verdad? El negativo. Ahora, mire acá, la derivada con respecto a x de la secante inversa de u. Mire que esto es 1 sobre el valor absoluto de u. Esta cosa que está aquí es una función valor absoluto. Entonces el valor absoluto de u multiplicado por la raíz de u al cuadrado menos 1 por la derivada interna. Que la derivada interna sería, d de u sobre d de x. D de u sobre d de x. Y aquí la derivada de la secante inversa de u es menos 1 sobre el valor absoluto de u por la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1 por la derivada interna de d de u. D de u con respecto a d de x. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? Jovencitos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hola. Bueno, vamos a calcular entonces, vamos a hablar de ejemplos. ¿Vale? Ejemplos para calcular esto. Ejemplos. Vamos a hablar de los ejemplos. Calcular la derivada de, tener número 1,
caso 1, ¿verdad? Mire, vamos a tener la derivada de esta función. O sea, y igual a sen inverso de x elevado a la 3. Mire, de x a la 3. Sen inverso de x a la 3. Entonces, la derivada de esto sería, ¿ve? Y' igual, mire, primero vamos a derivar con la regla de la cadena. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Me dice, voy a bajarlo acá, ¿verdad? Mire, me dice que tengo que derivar primero lo de afuera. Entonces, la derivada de lo de afuera es la derivada de seno inverso, y la derivada de seno inverso me dice que es esto. Entonces, esto es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Entonces voy a trabajar u al cuadrado. Aquí tiene que estar cuadrado. Pero en este caso, ¿quién es u? U es x a la 3. U es x a la 3. Mire, x a la 3. Y esto que está aquí va a estar multiplicado por la derivada con respecto a x. La derivada con respecto a x, mire. Derivada, lo puedes escribir así, con respecto a x, de el argumento que sería x a la 3. Que esto es lo que dice aquí, mire, la derivada, ¿verdad? Es lo que dice acá. Eso es lo que tenemos acá. Ahora, mire lo que va a pasar acá. Esto va a ser igual. Ahora solo nos restaría derivar lo que dice de dx. Solo nos restaría derivar lo que dice de dx. Y ahora la pregunta es x a la 3 a la 2. Eso es simplemente x a la 6. Lo multiplicamos 3 por 2, ¿verdad? Potencia a potencia se multiplica. Ahora, mire lo que va a pasar. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? La derivada de x a la 3. La derivada de x a la 3. ¿Cuánto es la derivada de x a la 3, jóvenes? Derivada de x a la 3. 3x a la 2. 3x a la 2. 3x a la 2. ¿Eh? Y ahí ya tenemos la derivada de la función seno inverso de x a la 3. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen preguntas? No, ingeniero. ¿Está clarito? Bueno, vamos a hablar de otra. Casos. Vamos a ver acá. Otra derivada. Y igual. Y ahora vamos a meter tangente. O sea, en algunos libros, jóvenes, dígame. Tangente inversa. Y voy a meter las nuevas acá, tangente inversa.
de logaritmo natural de x menos x al cuadrado. Mire. Esta función es una función compuesta, ¿verdad? Está componiendo funciones acá. Está componiendo las funciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, mire, y', según la regla de la cadena, tengo que derivar primero lo de afuera. ¿Quién es lo que está afuera? Es la trigonométrica inversa. Y todo esto que está aquí, todo esto, mire, esto que está aquí, esto, esto sería el argumento. Esto sería el argumento. Eso que está en rojo sería el argumento. Entonces voy a derivar primero la que está afuera, que es la tangente inversa. La tangente inversa me dice que es 1 sobre 1 más el argumento. 1 más el argumento. Esto tiene que estar al cuadrado. ¿Qué pasó ahí, hombre? 1 más el argumento al cuadrado. No sé qué pasó ahí. El argumento al cuadrado. ¿Quién es el argumento? El argumento es lo que tenemos acá en rojo, mire. Voy a poner en rojo para que todos lo vayamos diferenciando. Por la derivada, mire, por la derivada del argumento, mire, derivada con respecto a x del argumento. ¿Todos me están siguiendo ahí, jovencitos? Sí. Ahora, jovencitos, acá ya lo único que tenemos que hacer es solo derivar el argumento. Esto ya está, pues aquí no tenemos mucho inconveniente, ¿verdad? Aquí esto. Igual, solo lo copiamos. Y ahora la derivada del argumento, derivada del argumento, sería la derivada de esto. Pero nosotros ya sabemos también que por regla de la cadena, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento, que en este caso el argumento, ya solo estamos trabajando con el logaritmo. El argumento del logaritmo sería esta parte de aquí, ¿verdad? Esta parte de aquí. Por la derivada, mire, la derivada del argumento. Esto ya lo habíamos trabajado anteriormente. ¿Mire? La derivada del argumento. Aquí está, ¿verdad? Entonces, estamos calculando la derivada del logaritmo de 1 menos x al cuadrado. Es 1 sobre el argumento, que sería x menos x al cuadrado, por la derivada del argumento, que sería x menos x a la 2. Ahora, solo vamos a calcular la derivada de esto. La derivada de esto que está aquí. Esta derivada. Entonces, solo nos restaría calcular esta derivada. Vale, mire. Esta derivada que está acá, ¿verdad? Entonces, ya para calcular esta derivada, solo me tocaría derivar esto. Y la derivada de esto, ¿cuál es la derivada de x? Es 1. Y la derivada de x al cuadrado sería 2x. Y ahí tiene la derivada con la derivada de la tangente inversa del logaritmo natural de x menos 1 utilizando la regla de la cadena. Utilizando la regla de la cadena. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Hay
preguntas? Jovencitos, ¿tenemos preguntas, jóvenes? No. Caso 3. Caso 3. Vamos a ver el caso 3. Vamos a ver jovencitos. Es seno de x sobre coseno. El argumento del coseno es x por el seno inverso de x al cuadrado. Tenemos que calcular la derivada de esa función. La derivada de esa función. Y' igual. ¿Qué es lo que tenemos que derivar primero? ¿Qué es lo que tenemos que derivar primero, jóvenes? ¿Qué dicen las reglas? ¿Qué es lo que primero tenemos que derivar? Ahí, ¿cómo derivamos eso? Hola. Jóvenes. ¿Cómo derivamos eso? Dígame cómo derivamos eso, jóvenes. Hola. Hola, hola. ¿Cómo lo derivamos? Voy a preguntar de forma directa entonces. ¿Qué es lo que hacemos primero ahí en esta derivada? Jefferson Alexander. Jefferson, ¿qué es lo que hacemos primero con esta derivada? ¿Qué es lo que derivamos primero? La pantalla está totalmente en negro, parece. ¿Cómo? La pantalla está totalmente en negro. Ahora sí. Seguro. No, ¿Los otros? ¿Los otros, Gustavo? Hola. Gustavo. Hola. Hola, hola. Jóvenes. Ahora les aparece ahí, les aparece. Jóvenes. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos primero?
Para derivar esta función, ¿qué hacemos primero? Yo creo que hay que aplicar la cociente, donde ¿Aplicar qué? de cociente. La regla del cociente, ¿verdad? La regla del cociente, aplicar la regla del cociente. Para aplicar la regla del cociente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ajá, para aplicar la regla del cociente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ajá, me dicen. ¿Qué es lo que hago, jóvenes? ¿Qué dice la regla del cociente? La primera, siempre la primera, esta tiene que ir al cuadrado. La primera al cuadrado sería la de abajo al cuadrado. De ahí sería la primera, que sería la de abajo, por la derivada de la segunda. Derivada de la segunda, que sería la derivada del seno de x. Menos la segunda, que sería el seno de x, por la derivada de la primera, miren. Derivada de la primera. Ahí está, ¿ven? Esa es la regla del cociente. Primera por la derivada de la segunda, menos la segunda por la derivada de la primera, sobre la primera al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ya teniendo la regla del cociente, ya solo nos restaría derivar lo que dice d de x. Eso es lo que nos restaría derivar, lo que dice d de x, perdón. Lo que dice d de x. Entonces, en nuestro caso, esto lo vamos a hacer aparte, ¿verdad? Que dice d de x. Entonces, esta es simple. La que tenemos acá es una derivada simple. Solo tenemos que calcular la derivada del seno. Ya sabemos que es el coseno de x. Esa es simple. Ahora, esta es donde interviene un pequeño interrogante, ¿verdad? Esta parte de acá. Entonces, para esta parte la vamos a calcular fuera, ¿verdad? Vamos a calcular fuera. Esta le vamos a llamar, esta parte de acá, miren. Esta parte es la que vamos a calcular fuera, ¿verdad? Y después solo vamos a insertar la respuesta aquí, ¿verdad? Entonces, si tenemos esto y lo que queremos es la derivada, recuerden que lo que queremos es la derivada de esto, ¿verdad? Lo que queremos es la derivada con respecto a x. Entonces, por regla de la cadena, ¿cuál es la función que está fuera acá? ¿Cuál es la función que está fuera? La primera, la función que está fuera. Recuerden que la regla de la cadena es lo de afuera por la derivada de lo de adentro. ¿Qué es lo que está fuera aquí? ¿Qué es lo que está fuera? ¿Cuál es la función que está fuera? Coseno. Coseno. Entonces, primero necesito derivar el coseno. Sería menos seno. Y ahora tenemos el argumento, ¿verdad? El argumento sería esto que está aquí. Entonces, esto solo lo copiamos. Y la regla de la cadena me dice que es por la derivada del argumento, ¿verdad? Miren, derivada del argumento. Sería la derivada de esto. ¿Vale? Derivada del argumento. Lo voy a poner entre paréntesis. Se mira mejor. Derivada del argumento. Entonces, ya teniendo esto, mire, esta de acá no tendría problemas. Esta de acá. Esta solo la copio. ¿Ve?
Solo la copio. Ahora necesito derivar esto que está aquí. Esto es lo que necesito derivar. ¿Y qué es lo que hay acá, jóvenes? Ustedes me dicen qué es lo que hay ahí. Acá, ¿qué es lo que hay acá? Iba a ir multiplicando la derivada interna, ¿verdad? Ustedes me dicen qué es lo que hay acá. ¿Qué es esto? ¿Cómo derivo esto? ¿Qué es lo que hay acá, jóvenes? ¿Qué es esto? ¿Cómo empiezo a derivar eso? ¿Cómo? Función trigonométrica inversa. Sí, pero ¿qué es esto? ¿Cómo empiezo a derivar esto? ¿Cómo lo empiezo a derivar? Con la regla de la cadena también. Sí, pero antes de eso, tengo que identificar qué es lo que hay acá. ¿Qué es lo que hay acá? ¿Qué es lo que hay acá? Ah, una multiplicación. Tiene que aplicar la regla del producto. La regla del producto, exactamente. Regla del producto aquí. Sería la primera por la derivada. Mire, la primera por la derivada de la segunda. Sería la derivada de esto que está aquí, miren. Aquí se me bajó, ¿verdad? No hay problema. Por la derivada de la segunda. Más la segunda por la derivada de la primera. Derivada con respecto a x de la primera, que sería x. Sería la derivada de la primera, la derivada de esto. La voy a cambiar de color. Mire. Ahora, ya teniendo todo esto, solo me restaría, recuerde que todo esto está multiplicando a esto, ¿verdad? Entonces, aquí ya solo me restaría calcular lo que dice d de x. Esto es igual, siempre con la regla cadena. Lo voy a copiar todo otra vez. Siempre con la regla de la cadena. Aquí. Entonces, a esta parte no le hago nada, solo lo copio. Ahora voy a derivar esto, ¿verdad? Lo que dice d de x. Entonces, para derivar esto, recuerde que estoy derivando utilizando la regla de la cadena y las trigonométricas inversas. Entonces, voy a derivar el seno inverso de x al cuadrado. ¿Esto qué me dice? El seno inverso de x al cuadrado me dice que es la derivada que ya teníamos arriba, esta derivada de aquí, miren, seno inverso, 1 sobre la raíz de 1 menos el argumento por la derivada del argumento. Mire, 1 sobre la raíz de 1 menos el argumento. En este caso, el argumento te tiene que ir al cuadrado, ¿verdad? Mire, aquí estamos. El argumento cuadrado, y aquí adentro va el argumento, pero ¿quién es el argumento del seno? Es x al cuadrado. Miren, este es el argumento. Este es el que tiene que ir acá. Multiplicado, miren, multiplicado, eso no se les vaya a olvidar, por la derivada del argumento con respecto a x, ¿verdad? La derivada del argumento. Sería esto que está acá. Y lo voy a poner entre otro paréntesis, ¿verdad? La derivada del argumento. Ahora, esto es la derivada de esto, ¿verdad? Ahora, más seno inverso por la derivada de x. Que la derivada de x, todos sabemos que eso es 1, ¿verdad? Hasta este momento ya casi tenemos la derivada. Mire, viene acá. Igual. Acá. Ahora ya solo nos restaría derivar esta parte de acá. ¿Que cuánto es esta derivada, jovencitos? Ustedes me dicen cuánto es esa derivada. ¿Cuánto? 2x. 2x. Ahora, esto ya lo tenemos. Ya está. Esto, miren. Entonces usted solo lo agarra acá y lo pega aquí, porque recuerde que te está esperando aquí, mire. Ahí. Recuerde que el seno
el seno que está aquí, está esperando la derivada de esto, ¿verdad? Que lo voy a escribir en rojo. Usted lo identifique, ¿verdad? Mire. Esto es lo que está esperando acá. Esto, y se lo voy a poner en rojo todo para que usted lo identifique que eso es la derivada de eso. ¿Mire? La derivada de esto es todo esto que está aquí. Y esa sería la derivada de esta función. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Jóvenes? No. Bueno, antes de esto, ya vieron en la plataforma que ahí tenemos las fechas indicadas. Necesito aclarar esto, ¿verdad? Creo que se lo voy a proyectar para luego seguir, ¿verdad? Lo voy a proyectar acá. ¿Estamos acá, jóvenes? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Las fechas. Sí, estamos viendo acá el calendario, ¿verdad? Mira que aquí ya tenemos, aquí ya pasó la reposición de exámenes. Aquí tenemos, hoy estamos con la derivada de la cadena compuesta. Aquí vamos a hablar de la derivada implícita. Aquí, derivada implícita, que ese es el último tema que nos hace falta, la derivada implícita. Y mire que aquí el otro, de este jueves al otro, van a tener la exposición, ¿verdad? La exposición grupal. La exposición que ya les voy a subir también la parte de los ejercicios que le tocan. Van a tener la exposición grupal. Solo nos faltaría la derivada implícita. Esa parte de la derivada implícita, ¿verdad? Entonces, jovencitos, miren lo que vamos a hacer. Ah, y es que hay otra cosa también que sería el examen, la entrega de las tareas y la entrega de todo. El examen lo vamos a hacer. ¿Qué fecha es esta, joven? Jóvenes, ¿qué fecha es esta? Que alguien lo diga. Jóvenes, ¿qué fecha es esta? 18. Bueno, entonces ya están informados acerca de cuáles son la parte que nos hace falta. Ya está esto en la plataforma, está en la plataforma virtual. Ustedes ya saben que nos va a tocar, ¿verdad? El día jueves, creo que vamos a trabajar en el foro, ¿verdad? El día jueves vamos a trabajar en el foro, día jueves, y aquí vamos a trabajar la parte de la derivada implícita, ¿verdad? Porque aquí vamos a trabajar con el foro, aquí vamos a tener un foro, ¿verdad? Que usted va a trabajar. Ese foro que usted va a trabajar es bien importante que usted lo desarrolle, el foro. Recuerde que estamos trabajando con foros, ¿verdad? Jóvenes, recuerde que estamos trabajando con foros. Y es bien importante que usted trabaje en los foros, ¿verdad? Porque ahí estoy viendo yo cómo usted va avanzando con el contenido de la clase. Entonces, es bien importante que usted desarrolle eso, ¿verdad? Estamos con la derivada implícita, la vamos a trabajar el día 11, ¿verdad? Y aquí vamos a tener un foro, ¿verdad? Voy a agregarle aquí. Foro de trabajo, ¿verdad? Agregarle ahí. Quedó pegado esto. Foro de trabajo, ¿verdad? No sé por qué quedó pegado eso. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Y nosotros regresamos a esto.
Bueno, vamos a ver otro caso, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? Hola. No, ingeniero. Bueno. Vamos a ver, Y igual a E elevada a la tangente inversa. Ejemplo, en algunos libros aparece AR, ¿verdad? AR tan, ¿verdad? Entonces, eso significa tangente inversa también, ¿verdad? De coseno de X menos E a la X elevado a la 2. Vamos a ver esta derivada, ¿verdad? Que se mira bien bonita, ¿verdad? Está bien potente esta derivada. Miren. Y igual a tangente, E a la tangente inversa del coseno de X menos E a la X al cuadrado. Entonces, vamos a derivar esta función, ¿verdad? Para derivar esta función, lo que necesito es utilizar la regla de la cadena. Y la derivada de E ya la sabemos, ¿verdad? Mire, la derivada de E a la U es, mire, es la misma función por la derivada, que ya sabemos, la derivada interna, ¿verdad? La derivada interna por la regla de la cadena. Pero ¿quién es la derivada interna? Es la derivada de su exponente, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto nosotros anteriormente en la clase, ¿verdad? La derivada interna, ¿no? La derivada de esto. Entonces ya tenemos que la derivada, recuerden que aquí estoy E a la tangente de todo esto. Entonces la derivada es E a la tangente, que es E a la U, por la derivada de U, ¿verdad? Que es la derivada interna. Entonces tenemos este bloque de acá. Ahora lo que nos importa de todo esto es derivar esto hasta este momento, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que derivar primero, jóvenes? En este caso de acá. Recuerde que esta es la derivada interna, ¿verdad? Voy a poner en otro color, rojo. Entonces, esa es la derivada interna. Entonces, ¿qué derivamos ahí primero? ¿Qué es lo que está afuera? ¿Qué es lo que derivamos primero, jóvenes? ¿Qué es lo que derivamos primero acá? ¿Qué es lo que está afuera? La tangente. Entonces, vamos a derivar la tangente inversa primero. Entonces, la derivada de la tangente. Derivada de la tangente. Usted sabe que la derivada de la tangente es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. El argumento al cuadrado. Pero ¿quién es el argumento? El argumento es todo esto que está aquí. Mire, es su argumento. El argumento acá por la derivada. No sabemos la derivada del argumento. Mire, derivada del argumento. ¿Sí? ¿Todos estamos ahí, jóvenes? Igual, ¿verdad? Derivada del argumento, ¿verdad? ¿Estamos, jovencitos? Mire.
tangente inversa, entonces la derivada acá por la derivada del argumento 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado por la derivada del argumento, que en este caso es el coseno de x menos c a la x. Entonces, ahora ya no me interesa a mí todo esto que está acá, ¿verdad? ¿Vale? Ya el que me va interesando solo es dónde está la derivada de esto, que sería la derivada de esta parte de acá, ¿verdad? Miren, esta derivada es la que me va interesando ahora. Ahora voy a tener este caso, miren, aquí voy a poner aquí. Entonces voy a tener acá, que sería la derivada, ¿qué le pasa a esto? La derivada del coseno de lo que está acá. Primero, regla de la cadena ahí, regla de la cadena. Derivada del coseno de x menos x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la derivada ahí, jóvenes? ¿Cuál es la derivada? Voy a tratar de a ver si me queda de otra forma aquí. Siempre queda ahí cortado, ¿no? Aquí, ¿cuál es la derivada del coseno? Recuerde que aquí vamos a utilizar regla de la cadena, ¿verdad? Porque tenemos la derivada de coseno de x menos x e a la x al cuadrado. Entonces, es la regla de la cadena. La función que está afuera es el coseno. Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno? Es menos seno de su argumento, que su argumento es x menos, mire, x menos e a la x. ¿Sí? Derivada coseno de x menos e a la x. Ahora, esto va a estar multiplicado por su derivada interna. Recuerde, por eso se llama cadena, ¿verdad? Porque se va generando varias cosas por la derivada interna. ¿Sí? La derivada con respecto a x de x menos e al cuadrado. Entonces ya tenemos todo este bloque. E a la tangente inversa del coseno de x menos e a la x al cuadrado. Tenemos este desarrollo, tenemos el seno. Ahora vamos acá. Solo nos restaría derivar este bloquecito que está acá. Esto es lo que nos restaría derivar hasta este momento. ¿Sí? Entonces, miren, igual. Ahora ya nos restaría derivar esta parte de acá. Pero para derivar esa parte, jóvenes, para derivar esta parte, lo que tenemos que hacer nosotros es derivarlo simple, ¿verdad? Aquí viene usted y dice, ¿cuál es la derivada de x menos e a la x al cuadrado? Entonces, la derivada de x, usted ya sabe que es 1. Derivada de x, usted ya sabe que es 1. Derivada de x, usted ya sabe que es 1. Derivada de x, usted ya sabe que es 1 menos la derivada de e a la x al cuadrado. Usted lo hace con la regla de la cadena. Ya sabe que la derivada de e a la x es exactamente la misma, que sería e a la x al cuadrado, por la derivada interna. Por eso se llama regla de la cadena. Derivada interna de su argumento. ¿Y quién es el argumento? Pues x al cuadrado. X al cuadrado. Ahora, ya para todo esto, solo nos restaría la última derivada. Que ya la derivada de esta sería esta parte de aquí. Solo tenemos que eliminar esto. Ya nos quedaría
la derivada interna, que sería 2x. 2x. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Jovencitos. ¿Tienen alguna pregunta de estos jóvenes? Voy a hacer más pequeño para que miren mejor, ¿verdad? A ver. Ahí está, ahí se mira mejor. ¿Tienen alguna pregunta, jovencitos? De esta derivada. Mire, recapitulando. Derivada Y' sería la derivada de E al argumento. Entonces sería E a la tangente inversa, la derivada, miren. E a la tangente inversa del coseno de X menos E a la X al cuadrado. Entonces sería, esto ya sabemos que la derivada es la misma E a la tangente inversa del argumento por la derivada del argumento, que sería esto que está acá. Esto solo lo copio, entonces voy a derivar el argumento. El argumento lo que está afuera es la tangente inversa, entonces la tangente inversa me dice que es 1 sobre 1 más el argumento de la tangente inversa, que sería coseno de X menos E a la X al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado por la derivada del argumento, que el argumento ya sabíamos que era todo esto que está acá, lo que tenemos acá, ¿verdad? Ahora esto solo lo copio, ahora voy a derivar esto. ¿Cuál es la derivada que estamos acá? La derivada de afuera es el coseno. La derivada del coseno es menos seno de su argumento, que sería X menos E a la X al cuadrado por la derivada interna, que es esta parte de acá, que sería X menos E a la X al cuadrado. Ahora, esto solo lo copio, esto solo lo copio, esto solo lo copio, y aquí lo que voy a tener es la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de X? Recuerden que aquí es una suma. ¿Cuál es la derivada de X? Bueno, la derivada de X es la derivada de esta X es 1, y la derivada de E a la X al cuadrado ya sabemos que es la misma por la derivada interna, que es X al cuadrado. Luego esto solo lo copio, esto solo lo copio, esto solo lo copio, y aquí este ya lo bajemos aquí la derivada que es 1, y aquí solo nos restaría derivar esto. La derivada de X al cuadrado ya sabemos que es 2X. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esos jóvenes? Hola. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Jóvenes, ¿tienen preguntas? ¿Tienen preguntas o no? Bueno, vamos a ver otro. Les voy a dejar un momentito para que ustedes lo trabajen y luego después lo vamos a desarrollar. Otro caso. Luego lo vamos a desarrollar nosotros acá, ¿verdad? Otro caso, pero voy a hacerlo más para arriba. Y luego ustedes me van diciendo qué es lo que tengo que escribir ahí, ¿verdad? Y prima le puse. Y igual a secante inversa de seno de X
al cuadrado. Y aquí por secante clásica de X. Ahí está. Trabajémosla, jóvenes, por favor. A ver qué es lo que les queda. Trabajémosla. Agarre su cuaderno. Lo trabaja, por favor. A ver qué le queda ahí. Y me dice, vamos a dejar unos 3 minutos para que usted lo trabaje. Y después vamos a ver, después lo vamos a resolver nosotros a ver cómo queda. Pero quiero que usted lo practique, por favor. Empecemos. Empecemos, jóvenes, por favor, empecemos.
¿Listos, jovencitos? ¿Listos? Hola. ¿Estamos listos ya? Hola. ¿Estamos listos, jóvenes? Sí. ¿Ya dio el resultado? ¿Qué les dio? ¿Ya no encontraron el resultado? Hola. ¿Ya encontraron el resultado? Jóvenes. ¿Ya encontraron el resultado, jovencitos? No. Bueno, vamos a ir haciéndolo con ustedes. Acá vamos a ir trabajando con ustedes. Acá voy a tener y' igual a lo que vamos a tener primero es la derivada de lo de afuera. Lo que estamos trabajando es la derivada de lo de afuera aquí primero. ¿Qué es lo que está aquí afuera, jóvenes? Ustedes me van diciendo. ¿Qué es lo que está afuera? Acá. ¿Qué es lo que está afuera? ¿Qué función está afuera? Secante. Secante inversa, mire, y voy a regresar acá, mire, la secante inversa es 1 sobre el valor absoluto del argumento por la raíz de el argumento al cuadrado menos 1 por la derivada del argumento, mire. Entonces sería, vamos a ver acá, mire, 1 sobre el valor absoluto, ¿verdad? Valor absoluto, ¿sí? Valor absoluto, que es el que está aquí, mire, del argumento. ¿Quién es el argumento? Pues todo esto que está aquí, mire, es el argumento. Multiplicado, recuerda que aquí abajo va a estar multiplicado por la raíz cuadrada de el argumento al cuadrado. Argumento al cuadrado, que sería esto mismo, al cuadrado, menos 1. Y ahora todo esto va a estar multiplicado por la derivada interna de x, el argumento. Miren, que sería esto que está acá. ¿Me siguen hasta ahí, jovencitos? ¿Jóvenes? Sí. Ahora ya todo esto que está acá, solo lo copio, lo que me interesa es derivar esta parte de acá. Ahora, jovencitos. Ahora, mire lo que voy a hacer. ¿Cuál es la derivada de esto que está aquí? Bueno, ahora, ¿cuál es la derivada de esto que tengo acá? Esto, la derivada de esto. ¿Qué es lo que hay ahí, jóvenes? Pregunto, ¿qué es lo que hay ahí primero? ¿Qué es lo que tengo que operar primero? ¿Qué es lo que tengo que operar? El producto que está afuera, va el seno al cuadrado de x por el secante. Entonces, tengo que realizar el producto primero. Y el producto me dice que es la primera, la regla del producto, ¿verdad? La primera por la derivada de la segunda. ¿Miren? La segunda es la secante. Más la segunda por la derivada de la primera. ¿Miren? Derivada de la primera. Miren, ahí está, derivada de la primera. Miren, derivada de la
primero. Ahora, ya con todo esto, lo que me queda, después de trabajar todo esto, lo que me queda aquí es derivar esto que está acá, ¿verdad? Esto, la derivada de esto. Esto solo lo copio. Voy a copiar todo, ¿verdad? Solo lo copio. Ahora, aquí lo único que tengo que hacer es la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de secante, jóvenes? La derivada de secante, ¿cuál es? Derivada de secante. Derivada de secante. Secante por tangente. Secante de X por tangente de X. Mire. Ahora, ya tengo acá, ahora voy a derivar esta otra parte de acá, ¿verdad? Mire, esto, ¿verdad? ¿Sí? Que es la derivada del seno cuadrado de X. Y la derivada del seno cuadrado, ¿sí? Regla de la cadena, seno cuadrado. ¿Cuál es la derivada que está afuera? Ya sabemos que es el seno. La derivada del seno es el coseno de su argumento, que es X al cuadrado. Por la derivada, recuerde que esto va a estar multiplicado por la derivada. Voy escribiendo por pasos. Por la derivada de su argumento. ¿Y quién es el argumento? X al cuadrado. X al cuadrado. Ahora ya solo me restaría derivar la última parte. Igual. Igual. Solo me restaría derivar esta parte de aquí, que ustedes ya saben cuál es la derivada de eso, ¿verdad? Ahí no hay que perdernos mucho. Sería 2. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No. ¿Estamos claritos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, jovencitos? ¿Jóvenes? Vamos a ver otro entonces. Pregunta, jóvenes, ¿están comprendiendo esto, jovencitos? De momento sí. Bueno, yo sí. Bueno. ¿Los otros cómo estamos? ¿Estamos entendiendo, jóvenes? Sí, voy entendiendo. Esta está bonita, ¿ves? Calcular la derivada de esta función. Para calcular la derivada de esta función, yo necesito saber qué función es la que está afuera. La primerita que está afuera. La primerita es el logaritmo, ¿verdad? Entonces, la derivada del logaritmo me dice que es 1 sobre el argumento, y el argumento ustedes saben que es todo esto que está aquí, miren. Ese sería el argumento. Por la derivada del argumento. Derivada del argumento. Recuerde que esta es la regla de la cadena, ¿verdad? 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Ahora ya solo nos restaría derivar esto que está acá. Esto, si ustedes ven acá, hay una función que está afuera. ¿Qué función es la que está afuera, jóvenes? Secante inversa. Secante inversa. Entonces la secante inversa es la que tengo que derivar primero.
Entonces aquí voy a poner esto acá, y voy a derivar la secante inversa primero. Entonces necesito derivar la secante inversa. La secante inversa es, ya sabemos que es 1 sobre el valor absoluto de su argumento. De su, ¿qué dice aquí? Ahí está bien, sí. De su argumento. El argumento es este que está aquí, ¿verdad? Mire. Escribir mayor entero, ¿verdad? Y es el valor absoluto. Aquí está. Con las dos barritas, ¿verdad? Por aquí, abajo, ¿sí? 1 sobre secante inversa por la raíz cuadrada de el argumento al cuadrado. En este caso, el argumento al cuadrado sería este de acá. Y ya saben que es, el argumento es x menos tangente al cuadrado menos 1. Todo esto va a estar multiplicado por la derivada de su argumento. Derivada del argumento. Derivada del argumento, pero el argumento todos ya sabemos que es este, ¿verdad? Sería x menos tangente de x. Ahora ya todo esto solo nos restaría calcular la última parte, ¿verdad? Solo sería la derivada de este bloquecito de aquí. Entonces aquí ya esto ya no trae muchas consecuencias aquí. Voy a borrar esto para ponerle, bueno. Entonces aquí, ¿cuál es la derivada de x? Ya sabemos que es 1 menos. La derivada de tangente cuadrado, ¿cuál es, jóvenes? Derivada de tangente cuadrado, ¿cuál es? Derivada de la tangente cuadrado, ¿cuál es? Perdón, la derivada de la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante al cuadrado. Secante al cuadrado de x. Secante al cuadrado de x. ¿Se dan cuenta? Ahí está la derivada de esa función. Ahí está la derivada de la función. ¿Estamos, jovencitos? Sí. Bueno, jóvenes, yo sé que ustedes van para la otra clase, ¿verdad? Hoy les voy a subir para que trabajemos el día, voy a subirle esta información a ustedes, todo el video y todo eso de hoy, ¿verdad? El jueves van a tener que trabajar, ya solo falta poquito, ¿verdad? Ya solo falta poco. El jueves van a tener que desarrollarme siempre también. La vez pasada subieron un video, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí. Bueno, entonces esta vez también van a trabajar, ya solo faltaría este video y faltaría el video grupal y después viene el examen, ¿verdad? Solo faltaría este video que les hace falta subir, sí, solo este, ya está en la cuenta, ¿verdad? Sí. Este video, que es con un ejercicio utilizando la regla de la cadena, parecido como esto que están acá que hemos resuelto. Eso lo van a trabajar el día jueves y el día, este jueves y el día, bueno, desde hoy va a estar, ¿verdad? El que quiere trabajarlo, lo trabaja, hace el video y lo sube y no hay problema, ¿verdad? Ya para la otra semana, el día martes, vamos a ver lo que es la derivación implícita, que es una parte que vamos a ir desarrollando de la derivación implícita. El otro jueves, no este, sino que el siguiente, es la exposición grupal. Y el siguiente, la siguiente semana, dentro de 3 semanas, el siguiente martes, vamos a hacer el examen final. Y el jueves
les entrego la nota de toda del tercer parcial y terminamos la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen preguntas? Yo, Dígame. la nota final, ¿usted le va a conectar a teledocencia o le dará a la verdad de alumno? No, lo mismo. Como siempre hemos trabajado, la nota final los vamos a reunir y cada quien va a estar pasando, así como lo hemos hecho. Cada quien, y ahí yo te voy a mostrar todo lo que vos tenés. Tu nota de las tareas, foros y todo eso. ¿Sí? Como lo hemos hecho siempre. Debe. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta del proceso. Bueno, si no hay preguntas, entonces váyanse para la otra clase, porque ya están en la otra clase, ya creo, ¿verdad? Sí, son las 9:50. Bueno, jovencitos, si no hay más preguntas, entonces váyanse para la otra clase, ¿verdad? Porque